El gerente de un hotel se niega a alojar a una familia negra, hasta que algo impactante lo cambió todo. No te dejes engañar por la calma de la soleada mañana que bañaba la Casa Magnolia Asco en Mérida, Yucatán. Detrás de la grandeza de este histórico hotel colonial, con sus imponentes columnas blancas y los majestuosos árboles de ceiba florecientes, se escondía un mundo de tensiones no dichas y tradiciones rígidas. No era un día cualquiera, el hotel, conocido por su elegancia y exclusividad, estaba al borde de un evento significativo, una conferencia que podría elevar aún más su estatus. Y en el centro de todo estaba Guillermo García, el meticuloso y rígido gerente, un hombre que se aferraba con fuerza a las viejas costumbres, asegurándose de que cada aspecto del hotel se adhiriera a los más altos estándares. Pero debajo de la superficie, secretos y prejuicios hervían, amenazando con desentrañar el tejido de su cuidadosamente mantenido mundo. Guillermo estaba de pie en la entrada del hotel, sus agudos ojos castaños escaneando el jardín meticulosamente cuidado, donde el sol de la mañana resaltaba las gotas de rocío en las hojas. Los pájaros trinaban en el fondo, su melodía contrastando fuertemente con la creciente inquietud en su pecho. Ajustó su chaqueta, sintiendo la tela suave bajo su toque, y enderezó su postura, exudando el aire de control y autoridad que se había convertido en su marca registrada a lo largo de los años. Este hotel era su dominio, y se enorgullecía de administrarlo con la misma precisión que una máquina bien engrasada. Cada detalle, desde la disposición de los cubiertos en el comedor hasta el corte de las flores en el vestíbulo, estaba bajo su estricta supervisión. Mientras se giraba para volver al interior, el peso de la responsabilidad se cernió sobre él. La próxima conferencia era un hito significativo, no solo para el hotel, sino también para él personalmente. Era una oportunidad para mostrar la Casa Magnolia como un faro de la hospitalidad yucateca, un lugar donde la élite podía retirarse del mundo y disfrutar del lujo de una era pasada. Sin embargo, a pesar de los serenos alrededores y la promesa de éxito, Guillermo no podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de interrumpir el orden perfecto que había trabajado tan duro para mantener. Dentro del vestíbulo, Carolina Hernández recibía a los huéspedes con su cálida y acogedora sonrisa, su cabello gris recogido cuidadosamente detrás de las orejas. Llevaba décadas trabajando en el hotel, una presencia constante que conocía las historias detrás de cada huésped y cada mueble. Mientras arreglaba un ramo de ceibas en la recepción, notó la ligera arruga en el ceño de Guillermo al entrar. ¿Todo bien, Guillermo? La voz de Carolina era suave, cargada de preocupación. Lo conocía lo suficiente como para intuir cuando algo estaba mal. Guillermo asintió, aunque su expresión permaneció tensa. Solo asegurándome de que todo esté en su lugar para la conferencia, respondió, su voz tranquila pero cortante. Miró el reloj en la pared, faltaban solo unas pocas horas para que los primeros invitados llegaran al evento. Necesitaba que todo fuera impecable. Carolina, siempre perceptiva, le dio una sonrisa tranquilizadora. Has hecho un excelente trabajo, como siempre. Los invitados estarán impresionados. Él le devolvió una sonrisa forzada, pero no dijo nada. Su mente ya estaba adelantándose, revisando mentalmente cada detalle que podría salir mal. Confiaba en Carolina, por supuesto, pero siempre había esa voz insistente que le recordaba que la perfección era un equilibrio delicado, fácilmente perturbable. Mientras pasaba junto a la recepción, Guillermo se vio reflejado en el gran espejo que adornaba la pared del vestíbulo. La imagen que le devolvía la mirada era la de un hombre en control, cabello gris perfectamente peinado, traje impecablemente planchado, un hombre que exigía excelencia en todo. Sin embargo, bajo ese exterior compuesto, había una tensión en su pecho que ni siquiera él podía explicar del todo. Perdido en sus pensamientos, casi no notó el sonido de un motor de coche que se acercaba y se detenía frente a la entrada del hotel. El suave murmullo de voces siguió, y algo en su tono lo hizo detenerse. Se giró hacia la puerta justo cuando la sonrisa de bienvenida de Carolina se desvaneció ligeramente. La puerta se abrió y entró una familia. Estaban impecablemente vestidos, Javier Rodríguez, con un traje hecho a medida, su esposa, Andrea, con un vestido elegante y sobrio, y su pequeña hija, Valeria, con un atuendo que combinaba perfectamente con el de su madre. Pero no fue su atuendo lo que captó la atención de Guillermo, fue el hecho de que eran afromexicanos, un detalle que, en este entorno, destacaba más de lo que debería. El corazón de Guillermo dio un vuelco y,
por un momento, sintió que su cuidadosamente construido mundo se tambaleaba al borde del colapso. Rápidamente recuperó la compostura, pero la inquietud persistió mientras la familia se acercaba a la recepción, sus pasos seguros contrastando con las miradas inciertas de algunos huéspedes en el vestíbulo. Carolina, siempre profesional, los recibió con su habitual calidez. Bienvenidos a **Casa Magnolia **. ¿Cómo puedo ayudarles? Javier Rodríguez dio un paso adelante, su voz calmada pero firme. Tenemos una reservación a nombre de Rodríguez. Venimos para la conferencia. Guillermo observaba, su mente a toda velocidad. El nombre Rodríguez no le sonaba y no recordaba haber visto su reservación en la lista de huéspedes esperados. Maldijo en silencio por no haber sido más minucioso, por haber pasado por alto algo tan crucial. Pero mientras observaba a la familia, otro pensamiento echó raíces, uno que rápidamente intentó desechar pero que no pudo sacudir del todo. Se acercó a la recepción, su presencia atrayendo la atención. Buenos días, dijo, forzando una sonrisa cortés. Soy Guillermo García, el gerente aquí. Si nos dan un momento, verificaremos su reservación. Javier asintió, su expresión neutral pero sus ojos agudos, como si pudiera percibir la tensión subyacente. Andrea miró alrededor del vestíbulo, su mirada deteniéndose en la ornamentada lámpara de araña y los pulidos pisos de mármol. Valeria, agarrada de la mano de su madre, miró a Guillermo con ojos grandes y curiosos. Carolina se volvió hacia la computadora, sus dedos golpeando las teclas mientras buscaba la reservación. Guillermo permaneció a su lado, su mente aún lidiando con la incomodidad que lo carcomía. Se enorgullecía de mantener ciertos estándares, de asegurar que cada huésped que cruzara esas puertas encajara en la imagen del hotel que había cultivado a lo largo de los años. Y aunque los Rodríguez estaban indudablemente bien vestidos y eran corteses, no encajaban en el molde que había creado inconscientemente. El silencio se prolongó mientras Carolina continuaba su búsqueda, el suave golpeteo del teclado llenando el vacío. Los pensamientos de Guillermo se oscurecieron, luchando con las implicaciones de lo que estaba sintiendo. Sabía lo que estaba en juego, su reputación, la reputación del hotel, todo por lo que había trabajado. Pero había algo más profundo, un conflicto entre los valores que le habían enseñado y la realidad que tenía delante. Finalmente, Carolina levantó la vista, su expresión perpleja. Señor García, comenzó, su voz vacilante, los Rodríguez tienen una reservación confirmada. Todo parece estar en orden. Guillermo sintió un nudo en el pecho. Podía sentir los ojos de los Rodríguez sobre él, esperando su respuesta. En ese momento, supo que estaba en una encrucijada, un camino lo llevaría a mantener sus estrictos estándares, el otro a confrontar la incómoda verdad sobre sí mismo y el mundo en el que vivía. Por supuesto, dijo lentamente, su voz sin delatar el tumulto interior. Tendremos su habitación lista en breve. Mientras tanto, siéntanse libres de disfrutar del salón. Javier ofreció un breve asentimiento, claramente consciente de la tensión en el tono de Guillermo. Andrea sonrió cortésmente, aunque había un atisbo de cautela en sus ojos. Valeria, ajena a la tensión, tiró de la mano de su madre, ansiosa por explorar el gran hotel. Mientras se dirigían al salón, Guillermo los observó alejarse, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Tenía una decisión que tomar, una que definiría no solo ese día, sino el futuro mismo de **Casa Magnolia **. El suave murmullo de voces llenaba el aire en el gran vestíbulo de la **Casa Magnolia **, mezclándose con el lejano tintineo de la fina loza proveniente del comedor cercano. La atmósfera, aunque aparentemente tranquila, contenía una tensión palpable para aquellos lo suficientemente perceptivos como para sentirla. Guillermo García estaba de pie junto a la recepción, sus ojos afilados siguiendo a la familia Rodríguez mientras se acomodaban en los lujosos asientos del salón. Las grandes ventanas enmarcaban el jardín exterior, donde los rayos del sol se filtraban a través de los árboles de ceiba, proyectando sombras delicadas sobre los pisos pulidos. Mientras Guillermo volvía su atención hacia Carolina, quien estaba organizando meticulosamente la lista de invitados para la próxima conferencia, no podía sacudirse la sensación de inquietud que había arraigado en su mente. La presencia de los Rodríguez era una disrupción a la imagen cuidadosamente curada que había trabajado tan duro para mantener.
y aunque había intentado enmascarar su incomodidad con una fachada de profesionalismo, sabía que la sutil tensión no había pasado desapercibida para Javier Rodríguez, cuyos ojos agudos parecían ver a través de él. Guillermo, la voz de Carolina rompió sus pensamientos, devolviéndolo al presente. Ella lo miraba desde la lista, su ceño fruncido ligeramente. La reservación de los Rodríguez está totalmente confirmada. No hay nada malo en ella. Ya veo, respondió Guillermo, su tono medido, aunque su mente estaba corriendo. Había esperado algo, cualquier cosa que justificara su reticencia, pero no había nada. Todo sobre su reservación estaba en perfecto orden, dejándolo sin ninguna razón legítima para sugerir que se hospedaran en otro lugar. Su mirada volvió al salón, donde Javier Rodríguez hablaba en voz baja con su esposa, Andrea. La niña pequeña, Valeria, estaba sentada en el borde de su asiento, sus ojos grandes llenos de curiosidad mientras miraba los opulentos alrededores. Guillermo sintió una punzada de algo que no podía identificar del todo, culpa, quizás, o miedo a lo desconocido. Guillermo, la voz de Carolina era suave, pero había una corriente de preocupación. ¿Todo está bien? Pareces distraído. Forzó una sonrisa, una que no llegó a sus ojos. Solo asegurándome de que todo sea perfecto para la conferencia, respondió, su voz sin traicionar el tumulto dentro de él. No podemos permitirnos ningún error hoy. Carolina asintió, pero su expresión permaneció pensativa mientras volvía a su trabajo. Conocía a Guillermo lo suficiente como para intuir cuando algo lo molestaba, pero también sabía que era mejor no presionarlo cuando no estaba listo para hablar. A medida que pasaban los minutos, el vestíbulo comenzó a llenarse con otros invitados que llegaban para la conferencia. Guillermo se movía por el espacio, saludándolos con su habitual encanto pulido, pero su mente estaba solo a medias presente. Los Rodríguez se habían instalado en el salón y, aunque se mantenían en su propio espacio, su presencia era un recordatorio constante del conflicto que se gestaba dentro de él. Volvió a ver a Javier Rodríguez, esta vez hablando por su celular, su voz baja y controlada. Guillermo no podía oír las palabras, pero no lo necesitaba, podía ver la determinación en la postura del hombre, la firmeza en su mandíbula. Javier no era un hombre que se echara atrás fácilmente. Como si fuera una señal, Javier terminó la llamada y se levantó de su asiento, caminando hacia la recepción con un paso decidido. Guillermo, que había estado anticipando este momento, lo encontró a mitad de camino. Señor García, comenzó Javier, su tono cortés pero firme, me gustaría hablar sobre nuestra reservación. Parece que ha habido una confusión. Guillermo asintió, aunque su estómago se tensó. Por supuesto, señor Rodríguez. Estoy encantado de ayudar. ¿Cuál parece ser el problema? Javier miró a su alrededor, su mirada deteniéndose en los otros huéspedes que ahora observaban la interacción con un interés apenas disimulado. Quizás podríamos hablar en su oficina, sugirió, su voz bajando ligeramente, una clara indicación de que quería privacidad. Guillermo dudó por una fracción de segundo antes de gesticular hacia un pasillo que conducía a su oficina. Por aquí, por favor. Mientras caminaban por el pasillo, la opulenta decoración del hotel parecía cerrarse sobre Guillermo. Los ricos paneles de madera oscura, las intrincadas molduras, las costosas obras de arte que alineaban las paredes, todos eran símbolos del mundo que había construido a su alrededor, un mundo que ahora estaba siendo desafiado. Abrió la puerta de su oficina y se hizo a un lado para permitir que Javier entrara primero. La habitación era un reflejo de la personalidad de Guillermo, elegante, ordenada y desprovista de cualquier desorden innecesario. Un gran escritorio de caoba dominaba el espacio, con papeles apilados ordenadamente y un libro de citas encuadernado en cuero descansando sobre él. La ventana detrás del escritorio ofrecía una vista del jardín, pero las cortinas estaban cerradas, arrojando una luz tenue sobre la habitación. Por favor, tome asiento, dijo Guillermo, señalando las sillas frente al escritorio. Javier se sentó, su postura relajada pero sus ojos alerta. Guillermo ocupó la silla detrás del escritorio, sintiendo el peso del momento asentarse sobre él como un pesado manto. Aprecio que haya tomado el tiempo para hablar conmigo, señor García, comenzó Javier, su tono medido. Quería abordar una preocupación respecto a nuestra estancia aquí. Guillermo asintió, esperando que continuara, aunque su mente ya estaba trabajando para anticipar lo que podría venir a continuación.
Javier se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión seria. Cuando llegamos, hubo una vacilación, una reticencia, podría decir, para permitirnos registrarnos. Mi esposa y yo lo sentimos, y no es la primera vez que nos encontramos con algo así. El corazón de Guillermo dio un vuelco, pero mantuvo su expresión neutral. Señor Rodríguez, le aseguro que no hubo tal intención. Si hubo algún retraso, fue puramente procedimental. Nos esforzamos por tratar a todos nuestros huéspedes con el mayor respeto. Los ojos de Javier se entrecerraron ligeramente, su mirada penetrante. No lo estoy acusando de nada, señor García. Pero como una familia que ha viajado mucho, hemos aprendido a reconocer cuando algo anda mal. Y creo que ese es el caso aquí. Hubo un momento de silencio, el aire pesado con palabras no dichas. Guillermo sintió como si estuviera al borde de un precipicio, un movimiento en falso de una caída que no se podría deshacer. Entiendo sus preocupaciones, dijo finalmente Guillermo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sin embargo, puedo asegurarle que su reservación está en perfecto orden, y estamos comprometidos a hacer que su estancia sea lo más cómoda posible. Javier no rompió el contacto visual, su mirada inquebrantable. Aprecio eso, señor García. Pero debo ser honesto con usted, no dudaré en hablar si encontramos algún problema más durante nuestra estancia. Mi familia merece ser tratada con el mismo respeto que cualquier otro huésped. La mandíbula de Guillermo se tensó imperceptiblemente, pero asintió. Por supuesto, señor Rodríguez. Lo entiendo. Javier sostuvo su mirada por un momento más antes de asentir, aparentemente satisfecho, por ahora. Se levantó de su asiento, y Guillermo lo siguió. Gracias por su tiempo, dijo Javier, extendiendo su mano. Guillermo la estrechó, su agarre firme, aunque su mente aún estaba aturdida por la conversación. Me aseguraré de que todo esté en orden para su estancia. Cuando Javier salió de la oficina, Guillermo sintió una ola de alivio, pero fue de corta duración. Sabía que el problema no se había resuelto, solo se había aplazado. Y también sabía que Javier Rodríguez no era un hombre que simplemente dejaría pasar las cosas si sentía que su familia estaba siendo maltratada. Durante el resto de la tarde, Guillermo se lanzó de lleno a su trabajo, revisando y volviendo a revisar los detalles para la conferencia. Pero por mucho que intentara concentrarse, sus pensamientos seguían volviendo a los Rodríguez. Cada vez que pasaba junto al salón, donde ahora se sentaban con un aire de dignidad tranquila, sentía un nudo en el pecho. A medida que la noche se acercaba y los primeros invitados a la conferencia comenzaban a llegar, Guillermo se encontraba una vez más en el vestíbulo, supervisando los procedimientos con su habitual meticulosa atención al detalle. El sol ya había descendido bajo el horizonte, bañando el hotel en un cálido resplandor dorado, y el aroma de las ceibas llenaba el aire, traído por una suave brisa. Carolina estaba ocupada en la recepción, registrando a los huéspedes con su usual eficiencia. El vestíbulo estaba lleno de actividad, con los asistentes saludándose entre sí, sus conversaciones llenas de anticipación por el evento. Guillermo los observaba con ojo experto, asegurándose de que todo se desarrollara sin contratiempos. Pero incluso mientras se movía entre la multitud, ofreciendo sonrisas y saludos corteses, no podía escapar del subtexto de tensión que bullía bajo la superficie. Los Rodríguez seguían en el salón y, aunque se mantenían en su propio espacio, su presencia era un recordatorio constante del conflicto no resuelto. A medida que la noche avanzaba y el vestíbulo comenzaba a calmarse, Guillermo decidió tomarse un descanso. Se retiró a su oficina, esperando que un tiempo a solas lo ayudara a aclarar su mente y formular un plan. Apenas se había sentado en su silla cuando hubo un golpe en la puerta. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Carolina entró, su expresión indescifrable. Guillermo, comenzó, su tono cauteloso, creí que debía saber que el señor Rodríguez ha pedido verte de nuevo. Está en el salón. El corazón de Guillermo se hundió, aunque mantuvo la compostura. ¿Dijo de qué se trataba? Carolina negó con la cabeza. No, pero parecía insistente. Guillermo asintió, reprimiendo un suspiro. Gracias, Carolina. Hablaré con él. Cuando ella se fue, Guillermo permaneció sentado por un momento, reuniendo sus pensamientos. Había esperado evitar otra confrontación, pero parecía que Javier Rodríguez estaba decidido a abordar cualquier problema que hubiera surgido.
Levantándose de su silla, Guillermo se dirigió al salón, sus pasos resonando suavemente en el pasillo. Cuando llegó, encontró a Javier de pie junto a las grandes ventanas, de espaldas a la habitación mientras miraba el jardín oscuro. «Señor Rodríguez», lo saludó Guillermo, su voz firme. Javier se giró para enfrentarlo, su expresión seria. «Señor García, gracias por venir. Hay algo que necesito discutir con usted». Guillermo asintió, aunque su estómago se tensó. «Por supuesto. ¿Qué tiene en mente?». Javier miró alrededor del salón, asegurándose de que estuvieran solos antes de hablar. «He notado que algunos de los otros huéspedes nos miran, a mi familia, de manera diferente. No quiero hacer suposiciones, pero me preocupa que pueda haber un problema más profundo aquí». El corazón de Guillermo se detuvo, pero se obligó a mantener la calma. «Le aseguro, señor Rodríguez, que tenemos a todos nuestros huéspedes en la más alta estima. Si ha habido algún malentendido, haré todo lo que esté en mi poder para resolverlo». La mirada de Javier no vaciló. «Espero que eso sea cierto, señor García. Pero necesito dejar algo claro, mi familia y yo merecemos ser tratados con el mismo respeto que cualquier otro aquí. No toleraremos nada menos». Guillermo asintió lentamente, comprendiendo el peso de las palabras de Javier. «Tiene mi palabra, señor Rodríguez. Su familia será tratada con el mayor respeto durante su estancia». Javier lo estudió por un momento más, como si estuviera evaluando su sinceridad antes de asentir. «Gracias, señor García. Lo tendré en cuenta». Con eso, Javier se giró y salió del salón, dejando a Guillermo solo, sus pensamientos en tormento. Sabía que esta situación estaba lejos de resolverse y solo podía esperar haber hecho las promesas correctas. Mientras regresaba a su oficina, Guillermo no podía sacudirse la sensación de que lo estaban observando. El vestíbulo estaba casi vacío ahora, con solo unos pocos huéspedes que llegaban tarde registrándose. Pero cuando pasó junto a la recepción, vio a Carolina, sus ojos siguiéndolo con una expresión de preocupación. «¿Todo está bien, Guillermo?», preguntó suavemente. Él se detuvo, su mente corriendo. «Solo un pequeño malentendido con un huésped. Me encargaré de ello». Carolina asintió, aunque su preocupación era evidente. «Si hay algo que pueda hacer para ayudar, sabes que estoy aquí». «Gracias, Carolina», respondió Guillermo, ofreciéndole una pequeña sonrisa antes de continuar su camino. Una vez de regreso en su oficina, Guillermo cerró la puerta y se apoyó en ella, dejando escapar un largo suspiro. Sabía que esto era solo el comienzo y que tendría que andar con cuidado si quería navegar la situación sin causar más problemas. El peso del día lo presionaba con fuerza y, mientras se sentaba en su escritorio, se dio cuenta de que este era un desafío como ningún otro que había enfrentado antes. Sus instintos le decían que mantuviera el control, que mantuviera los estándares que había establecido para la **Casa Magnolia **. Pero había otra parte de él, una parte que había sido despertada por la presencia de los Rodríguez, que lo instaba a reconsiderar, a cuestionar los mismos fundamentos sobre los cuales había construido su vida. Y fue este conflicto interno, más que cualquier otra cosa, lo que lo hizo sentir como si el suelo bajo sus pies estuviera comenzando a desmoronarse. A la mañana siguiente, la **Casa Magnolia ** cobraba vida con el zumbido de los preparativos para la conferencia. Los elegantes pasillos estaban llenos del suave susurro del personal que se movía de un lado a otro, ajustando los últimos detalles, puliendo los cubiertos en el comedor, arreglando las flores frescas en el vestíbulo y asegurándose de que los huéspedes fueran atendidos con el mayor cuidado. Pero en medio de la rutina del día, una tensión persistente flotaba en el aire, una corriente subterránea no dicha que ondulaba a través del hotel, proyectando una sombra sobre su habitual encanto. Guillermo García estaba de pie en la entrada del salón de conferencias principal, supervisando los últimos retoques con su habitual ojo meticuloso. La sala era una obra maestra de elegancia colonial, con grandes lámparas de araña que lanzaban un cálido resplandor sobre las mesas dispuestas con fina loza y copas de cristal. El aroma de las flores frescas llenaba el aire, mezclándose con el olor del café recién hecho. Todo estaba como debía ser, perfecto. Pero mientras se movía por la sala, revisando cada detalle por lo que parecía ser la 100ª vez, no podía sacudirse la inquietud que se había asentado en su pecho.
Los acontecimientos del día anterior lo habían dejado tenso, y el encuentro con Javier Rodríguez seguía rondando en su mente como una espina que no podía quitarse. Había esperado que una buena noche de sueño despejara sus pensamientos, pero en su lugar, solo había profundizado su sensación de presagio. Carolina se acercó a él, su rostro una máscara de calma profesional, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Guillermo, los primeros invitados están llegando. Todo está en orden. Gracias, Carolina, respondió, su voz firme, aunque por dentro se sentía de todo menos tranquilo. Asegurémonos de que todos sean recibidos adecuadamente y atendidos. Esta conferencia debe salir sin problemas. Ella asintió, su mirada permaneciendo sobre él un momento más antes de girarse para dirigirse de nuevo al vestíbulo. Guillermo la observó irse, sintiendo una punzada de culpa. Sabía que su tensión estaba afectando a ella y al resto del personal, pero no podía relajarse. No aún. A medida que la mañana avanzaba, la sala de conferencias se llenaba de invitados, ejecutivos con trajes a medida, figuras influyentes de diversas industrias, todos reunidos para hacer contactos, discutir negocios y disfrutar de los lujosos alrededores. Guillermo se movía entre ellos, saludando a cada uno con su habitual encanto, pero siempre con un ojo en la puerta, anticipando la llegada de los Rodríguez. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran. Javier y Andrea entraron en la sala con Valeria a cuestas, su presencia atrayendo miradas sutiles de los demás asistentes. Javier vestía un traje impecable, su comportamiento tan compuesto como siempre, mientras que Andrea llevaba un vestido elegante que acentuaba su porte tranquilo y digno. Valeria, sosteniendo la mano de su madre, miraba a su alrededor con ojos grandes y curiosos, absorbiendo la grandeza de la sala. El corazón de Guillermo se aceleró cuando se acercaron. Forzó una sonrisa, saludándolos con un leve asentimiento. Señor y señora Rodríguez, espero que todo esté a su satisfacción. Javier le devolvió la mirada, su expresión indescifrable. Hasta ahora, todo bien, señor García. Gracias. Hubo una breve pausa, llena solo por el suave murmullo de conversaciones a su alrededor. Guillermo podía sentir el peso de las palabras de Javier, no dichas pero claras, un recordatorio de que su conversación anterior estaba lejos de ser olvidada. Nos complace tenerlos con nosotros, continuó Guillermo, tratando de mantener un aire de profesionalismo. Si necesitan algo, no duden en pedirlo. Andrea sonrió cortésmente, aunque sus ojos estaban vigilantes. Gracias, señor García. Lo apreciamos. Con un último asentimiento, Guillermo se excusó, moviéndose de nuevo entre la multitud de invitados. Pero mientras se alejaba, no podía sacudirse la sensación de que lo estaban observando, una sensación inquietante que le erizaba la nuca. Resistió la urgencia de darse la vuelta, sabiendo que necesitaba concentrarse en la conferencia, en mantener la imagen de perfección por la que la **Casa Magnolia ** era conocida. El día transcurrió en un torbellino de discursos, paneles de discusión y sesiones de networking. Guillermo se movía a través de todo con facilidad ensayada, asegurándose de que cada aspecto del evento se desarrollara sin problemas. Pero bajo la superficie, la tensión burbujeaba, amenazando con estallar en cualquier momento. No fue hasta más tarde en la tarde, durante un receso entre sesiones, que apareció la primera grieta en la fachada cuidadosamente construida. Guillermo estaba en el vestíbulo, hablando con uno de los organizadores del evento, cuando notó un alboroto cerca de la entrada. Un pequeño grupo de invitados se había reunido, su atención centrada en algo, o más bien, en alguien. Se excusó y se acercó, su corazón latiendo con fuerza mientras se acercaba a la escena. A medida que se acercaba, vio a Javier Rodríguez de pie en el centro del grupo, su expresión tranquila pero su voz con un filo de acero. No estoy buscando problemas, decía Javier, su tono firme. Pero no voy a quedarme de brazos cruzados y permitir que mi familia sea tratada como algo menos que iguales. El estómago de Guillermo se retorció mientras se abría paso entre la multitud, su mente corriendo. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había desencadenado esta confrontación? ¿Hay algún problema aquí?, preguntó Guillermo, su voz firme pero llena de tensión. Javier se volvió hacia él, su mirada afilada. Parece que sí, señor García. Mi hija estaba jugando en el jardín cuando un miembro del personal se le acercó y le sugirió que estaría más cómoda adentro. Cuando lo cuestioné,
él afirmó que solo era una sugerencia, pero no estoy convencido. Guillermo sintió que la sangre abandonaba su rostro. Miró alrededor, buscando al miembro del personal en cuestión, pero solo encontró las miradas atónitas de los espectadores. Me disculpo por cualquier malentendido, comenzó Guillermo, su voz tensa. Le aseguro que no fue nuestra intención. La expresión de Javier se endureció. Puede que no haya sido intencional, pero ciertamente se siente como si nos estuvieran señalando. Esto no es la primera vez que algo así sucede desde que llegamos. La multitud a su alrededor se movió incómoda, susurros creciendo en volumen. Guillermo podía sentir que la situación se le escapaba de las manos, como arena entre los dedos. Necesitaba desactivar esto, y rápido. Hablaremos con el miembro del personal involucrado, dijo Guillermo, su tono firme. Y me aseguraré de que no vuelva a suceder algo así. Javier no parecía satisfecho, pero asintió con la cabeza. Aprecio eso, señor García. Pero entienda esto, no voy a dejar pasar esto. Si ocurre algo más, lo llevaré a las autoridades correspondientes. El corazón de Guillermo saltó un latido, pero se obligó a mantenerse calmado. Entiendo, señor Rodríguez. Me aseguraré de que usted y su familia sean tratados con el respeto que merecen. Con eso, la multitud comenzó a dispersarse, aunque Guillermo podía sentir sus ojos sobre él mientras regresaban a sus conversaciones. Observó cómo Javier se reunía con Andrea y Valeria, quienes habían estado esperando cerca, sus rostros reflejando la tensión de la situación. Mientras se alejaban, Guillermo sintió una ola de frustración que lo invadía. Había sido tan cuidadoso, tan meticuloso en asegurar que todo fuera perfecto, y sin embargo, aquí estaba, enfrentando una posible crisis que podría deshacer todo su arduo trabajo. Necesitaba pensar, encontrar una manera de recuperar el control de la situación. Pero incluso mientras intentaba calmar sus pensamientos acelerados, no podía escapar de la creciente sensación de temor de que esto solo era el principio. El resto de la tarde pasó en un borrón. Guillermo siguió adelante con las formalidades, atendiendo las necesidades de los invitados, asegurándose de que la conferencia continuara sin más incidentes. Pero su mente estaba en otro lugar, consumida por los eventos del día y la amenaza inminente de lo que podría venir después. A medida que la noche caía, el personal del hotel comenzó a preparar la cena de gala que cerraría el primer día de la conferencia. El gran salón de baile se transformó en una visión de elegancia, con candelabros de cristal que lanzaban un suave resplandor sobre las mesas dispuestas con fina loza y plata. El aire estaba lleno del sonido de un cuarteto de cuerdas tocando suavemente en la esquina, su música añadiendo a la atmósfera de sofisticación. Pero a pesar de la belleza del escenario, Guillermo no podía sacudirse la tensión que se enroscaba en su pecho. Se movió por el salón de baile, revisando los últimos preparativos, pero sus pensamientos seguían volviendo a los Rodríguez, a la confrontación en el vestíbulo y al miedo creciente de que las cosas estaban a punto de empeorar. Cuando los invitados comenzaron a llegar al salón de baile, vestidos con sus mejores galas, Guillermo se posicionó cerca de la entrada, saludando a cada uno con una sonrisa que se sentía cada vez más forzada. Escaneó la multitud, buscando a los Rodríguez, preguntándose si asistirían a la cena o si habían decidido mantenerse alejados después de los eventos de la tarde. Cuando finalmente aparecieron, Guillermo sintió una mezcla de alivio y aprensión. Javier, Andrea y Valeria entraron en el salón de baile con la misma dignidad tranquila que habían mostrado durante toda su estancia, aunque había una tensión en sus expresiones que no estaba allí antes. Guillermo se adelantó para saludarlos, pero antes de que pudiera hablar, la mirada de Javier se encontró con la suya, una advertencia silenciosa en sus ojos. El mensaje era claro, estaba observando y no iba a tolerar más errores. Señor Rodríguez, comenzó Guillermo, su voz baja, quiero disculparme personalmente por lo que ocurrió esta tarde. Fue un malentendido y he hablado con el personal para asegurarme de que no vuelva a suceder. Javier lo miró durante un largo momento antes de asentir. Gracias, señor García. Espero que eso sea el final de esto. Yo también, respondió Guillermo, forzando una sonrisa. Por favor, disfruten de la velada. Con eso, los Rodríguez se dirigieron al salón de baile, encontrando sus asientos en una de las mesas elegantemente dispuestas. Guillermo los observó alejarse, con un nudo de tensión aún alojado en su pecho. A medida que la cena avanzaba, Guillermo se movió por el salón de baile,
asegurándose de que todo se desarrollara sin problemas. Los invitados charlaban amistosamente, el tintineo de copas y el zumbido de la conversación llenaban la sala. Pero incluso mientras se mezclaba con los asistentes, ofreciendo conversaciones educadas y revisando con el personal, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de salir mal. Ocurrió justo cuando se servía el plato principal. Guillermo estaba hablando con uno de los organizadores del evento cuando escuchó una voz aguda que cortaba el bullicio del salón de baile. Se giró, su corazón saltando a su garganta cuando vio a Javier Rodríguez de pie en su mesa, su expresión una de ira contenida. «Esto es inaceptable», dijo Javier, su voz resonando en la sala. Los invitados cercanos guardaron silencio, sus ojos ensanchándose mientras se giraban para observar la escena que se desarrollaba. Guillermo sintió que el color abandonaba su rostro mientras se apresuraba hacia allí, su mente corriendo. «¿Cuál es el problema, señor Rodríguez?», preguntó Guillermo, su voz tensa. Javier levantó una pequeña servilleta arrugada, sus ojos ardiendo de furia. «Esto fue dejado en nuestra mesa», dijo, su voz temblando de ira. «Y no es solo una servilleta». Guillermo tomó la servilleta de él, sus manos temblando mientras la desdoblaba. Su estómago se hundió cuando vio el mensaje crudo y odioso garabateado en ella, palabras que hicieron que su sangre se congelara. «Esto es lo que mi familia ha estado soportando desde que llegamos», dijo Javier, su voz ahora tranquila, pero no menos intensa. «He tratado de ser paciente, señor García, pero esto es demasiado». La mente de Guillermo se quedó en blanco, la enormidad de la situación golpeándolo como un tren de carga. Miró alrededor, viendo el shock y horror en los rostros de los otros invitados, susurros creciendo a medida que intentaban comprender lo que estaba sucediendo. «Yo no sé cómo sucedió esto», tartamudeó Guillermo, su voz apenas por encima de un susurro. «Le juro, señor Rodríguez, que no tenía ni idea», Javier lo interrumpió, su mirada fría. «Si lo sabía o no, señor García, esto es su responsabilidad. Confié en usted cuando dijo que se aseguraría de que fuéramos tratados con respeto. Claramente, esa confianza fue mal colocada». Las palabras golpearon a Guillermo como un golpe físico, la realidad de la situación cayendo sobre él. Esto no era solo un malentendido o un problema menor, era un ataque directo a los Rodríguez, un acto deliberado de malicia que amenazaba con destruir todo por lo que había trabajado. Abrió la boca para responder, pero las palabras se atascaban en su garganta. Se sintió paralizado, incapaz de pensar, incapaz de actuar. La sala a su alrededor parecía cerrarse, las paredes presionándolo mientras el peso de la situación lo aplastaba. Antes de que pudiera decir algo, una nueva voz cortó la tensión, calmada, autoritaria e inconfundiblemente familiar. «¿Qué está pasando aquí?». Guillermo se giró, su corazón saltando un latido cuando vio a Tomás Velázquez, uno de los principales inversionistas del hotel, de pie en la entrada del salón de baile. Velázquez era una figura alta e imponente, su presencia comandando respeto inmediato. Sus ojos afilados tomaron la escena ante él, su expresión endureciéndose a medida que se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Javier se giró para enfrentar a Velázquez, sosteniendo la servilleta. «Esto fue dejado en nuestra mesa», dijo, su voz firme. «Y creo que es un reflejo de cómo mi familia ha sido tratada desde que llegamos». La mirada de Velázquez se oscureció mientras tomaba la servilleta, su mandíbula apretándose mientras leía las palabras. Levantó la vista hacia Guillermo, sus ojos brillando con ira. «¿Es esto cierto?». Guillermo sintió que su garganta se cerraba, la presión del momento casi abrumándolo. Sabía que este era el momento de la verdad. No había escapatoria a las consecuencias de lo que había sucedido, ni palabras suaves que pudieran deshacer el daño causado. «Yo», comenzó Guillermo, pero su voz falló. Miró a Javier, luego de vuelta a Velázquez, el peso de sus miradas combinadas aplastándolo. Antes de que pudiera decir otra palabra, Velázquez se giró hacia los invitados en la sala, su voz cargada con un filo de acero. «Damas y caballeros, quiero disculparme en nombre de la *Casa Magnolia *, por lo que ha sucedido aquí esta noche. Este tipo de comportamiento es absolutamente inaceptable y no será tolerado». Los invitados murmuraron en acuerdo, sus expresiones una mezcla de shock y consternación. Guillermo podía sentir el suelo bajo sus pies deslizándose, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor.
Velázquez devolvió la servilleta a Javier, su expresión sombría. Me aseguraré personalmente de que este asunto sea tratado, señor Rodríguez. Tiene mi palabra. Javier asintió, aunque su expresión permaneció fría. Aprecio eso, señor Velázquez. Pero me temo que mi confianza en este establecimiento ha sido severamente dañada. La mirada de Velázquez se suavizó ligeramente, pero su resolución permaneció firme. Lo entiendo. Y lamento profundamente que haya tenido que soportar esto. Con eso, Velázquez se giró de vuelta a Guillermo, su expresión endureciéndose una vez más. Señor García, una palabra en privado, por favor. Guillermo sintió una ola de temor que lo invadía mientras asentía, siguiendo a Velázquez fuera del salón de baile y hacia el pasillo. El silencio entre ellos era pesado, la tensión palpable mientras caminaban. Cuando llegaron a un rincón tranquilo, Velázquez se detuvo, girándose para enfrentar a Guillermo con una mirada de furia contenida. ¿Qué demonios pasó allí, Guillermo? Guillermo tragó con fuerza, su boca seca. Yo, no lo sé, señor Velázquez. Le juro que no tenía idea de que esto sucedería. Los ojos de Velázquez se entrecerraron. Eres el gerente de este hotel, Guillermo. Es tu trabajo saber lo que está pasando. ¿Cómo pudo pasar algo así desapercibido? Guillermo sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, la presión de la situación aplastándolo. Sabía que no había excusa que pudiera dar, ni explicación que satisficiera a Velázquez. Había fallado, y no había escapatoria a las consecuencias. No hay excusa, señor, dijo Guillermo, su voz temblando. Debí haber sido más vigilante. Debí haber hecho más. La expresión de Velázquez no se suavizó. Tienes toda la razón. Este tipo de comportamiento es inaceptable, y refleja mal en la **Casa Magnolia **. Tenemos una reputación que mantener, y este tipo de incidente podría destruirla. Guillermo sintió una oleada de vergüenza que lo invadía, la realidad de su fracaso golpeándolo como un puñetazo en el estómago. Había pasado años construyendo la reputación de este hotel, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto, que cada huésped fuera tratado con el mayor cuidado. Y ahora, en una sola noche, todo se estaba desmoronando. Lo siento, señor Velázquez, dijo Guillermo, su voz apenas por encima de un susurro. Haré lo que sea necesario para corregir esto. Los ojos de Velázquez brillaron con ira. Solo hay una forma de corregir esto, Guillermo. Ya no estás aquí. Efectivo inmediatamente. Las palabras golpearon a Guillermo como un mazo, la finalidad de la declaración hundiéndose en su mente. Sintió que sus rodillas se debilitaban, el suelo bajo él pareciendo inclinarse mientras el mundo que había conocido se derrumbaba. Señor, por favor, comenzó Guillermo, pero Velázquez lo interrumpió con un gesto brusco. No, Guillermo. Esto no es negociable. Has fallado en tus deberes, y la reputación de la **Casa Magnolia *** está en juego. No podemos permitirnos tener a alguien a cargo que permita que algo así suceda. Guillermo sintió que un sudor frío le cubría la frente, su respiración llegando en jadeos superficiales. Nunca imaginó que llegaría a esto, que estaría de pie aquí, siendo despedido del puesto al que había dedicado su vida. El peso de su fracaso lo aplastaba, la realización de que lo había perdido todo. La voz de Velázquez se suavizó ligeramente, aunque su expresión permaneció severa. Se te dará un paquete de indemnización, y nos aseguraremos de que la transición se maneje discretamente. Pero tienes que irte, Guillermo. Esta noche. Guillermo solo pudo asentir, las palabras atrapadas en su garganta. Se sentía entumecido, su mente girando mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Este era el final, el golpe final en una serie de eventos que habían salido de control. Gracias, señor Velázquez, logró decir Guillermo, aunque las palabras sonaban vacías. Velázquez asintió brevemente. Lamento que haya llegado a esto, Guillermo. Pero no podemos permitir que este tipo de comportamiento quede impune. No es lo que somos. Con eso, Velázquez se dio la vuelta y se alejó, dejando a Guillermo de pie solo en el pasillo, el peso de su fracaso aplastándolo. Mientras se quedaba allí, los sonidos de la cena de gala filtrándose a través de las puertas cerradas,
Guillermo sintió el impacto total de lo que acababa de suceder. Había perdido todo: su trabajo, su reputación, su sentido de propósito. La vida que había construido alrededor de la Casa Magnolia se había ido, desmoronándose en polvo tras su fracaso. No sabía cuánto tiempo permaneció allí, perdido en la insensibilidad que se había asentado sobre él. Eventualmente, se giró y caminó de regreso a su oficina. Los pasillos del hotel que una vez habían sido su orgullo y alegría ahora se sentían fríos y vacíos. Cuando llegó a su oficina, cerró la puerta detrás de él, apoyándose en ella mientras el peso de sus emociones finalmente lo golpeaba. La vergüenza, el arrepentimiento, el abrumador sentido de pérdida, todo lo golpeó de una vez, amenazando con ahogarlo en su intensidad. Sabía que tenía que empacar sus cosas, irse en silencio como Velázquez había ordenado. Pero por mucho tiempo, no pudo moverse, no pudo aceptar la realidad de lo que acababa de suceder. Finalmente, se obligó a levantarse, moviéndose hacia su escritorio con pasos lentos y deliberados. Comenzó a reunir sus pertenencias, las acciones mecánicas, desapegadas. Cada artículo que colocaba en la caja se sentía como un clavo en el ataúd de su carrera, el acto final en una historia que había terminado en tragedia. Mientras empacaba, su mente se desvió de nuevo hacia los Rodríguez, a los eventos que habían llevado a su caída. Se preguntó qué sería de ellos, cómo recordarían la Casa Magnolia y si alguna vez regresarían. Sabía que su experiencia había sido empañada por las acciones de otros, por los prejuicios que no tenían lugar en un mundo que él había tratado tan arduamente de mantener puro. Pero al final, había fallado. Había permitido que esos prejuicios arraigaran, que infectaran y crecieran hasta envenenar todo por lo que había trabajado. Y ahora, estaba pagando el precio. Cuando colocó el último artículo en la caja, se sentó en su escritorio una última vez, sus manos temblando mientras las pasaba sobre la madera pulida. Había pasado años en este escritorio, tomando decisiones, administrando el hotel, asegurándose de que todo fuera perfecto. Y ahora, todo había terminado. Con un suspiro pesado, se levantó de su silla, recogiendo la caja con sus pertenencias. Se detuvo por un momento, mirando alrededor de la oficina que había sido su santuario, su lugar de poder. Pero ahora, solo era una habitación vacía, un recordatorio de lo que había perdido. Con una última mirada, se giró y salió de la oficina, caminando por el pasillo con pasos pesados. El hotel estaba en silencio ahora, los huéspedes disfrutando de la cena de gala en el salón de baile, ajenos a la tormenta que acababa de pasar. Mientras Guillermo se dirigía a la salida, pasó por la recepción, donde Carolina estaba de pie, su rostro marcado por la preocupación. Ella levantó la vista cuando él se acercó, sus ojos ensanchándose de shock al ver la caja en sus brazos. «Guillermo, ¿qué pasó?», preguntó, su voz temblando. Él forzó una pequeña, triste sonrisa. «Me voy, Carolina. El señor Velázquez me ha pedido que renuncie». Sus ojos se llenaron de lágrimas, su mano subiendo para cubrir su boca. «Pero, ¿por qué?». Guillermo negó con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras. No podía explicarlo, no podía poner en palabras la profundidad de su fracaso, los errores que había cometido. Todo lo que pudo hacer fue asentir y darse la vuelta, dirigiéndose hacia la puerta. Cuando salió al fresco aire nocturno, la realidad de su situación lo golpeó con toda su fuerza. Ya no era el gerente de la Casa Magnolia La vida que había conocido había terminado, y no tenía idea de lo que vendría después. La noche estaba en silencio, las estrellas titilando en lo alto como si se burlaran de él con su distante belleza. Permaneció allí por un momento, la caja con sus pertenencias pesada en sus brazos, su mente entumecida por el shock. Y luego, con un último, estremecido suspiro, se alejó de la Casa Magnolia dejando atrás todo lo que una vez había tenido en gran estima. Mientras desaparecía en la oscuridad, el hotel permanecía alto y orgulloso, sus luces brillando intensamente en la noche. Pero dentro, los ecos de lo que había ocurrido permanecían, un recordatorio de las consecuencias del prejuicio, de los peligros de permitir que el odio echara raíces. Y mientras la noche avanzaba, los huéspedes dentro continuaban sus celebraciones, ajenos a la tormenta que acababa de pasar, y al hombre que lo había perdido todo en su estela. El salón de baile de la Casa Magnolia estaba más silencioso ahora,
los ecos de la agitación de la noche flotando en el aire. Los invitados habían regresado a sus conversaciones, aunque la atmósfera era notablemente más sombría. El cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en el fondo, pero la música parecía distante, casi como un simple telón de fondo para los pensamientos que ocupaban las mentes de todos. En su mesa, la familia Rodríguez estaba sentada en silencio, su comida intacta. La expresión de Javier Rodríguez era dura, su mandíbula apretada mientras miraba la servilleta arrugada que le habían dejado más temprano. Andrea le tocó suavemente el brazo, sus ojos llenos de preocupación, pero no dijo nada, comprendiendo la profundidad de su enojo y el peso del momento. Valeria, quien había estado mayormente callada durante la velada, finalmente habló, su voz pequeña. «Papá, ¿qué decía esa servilleta?» Javier dudó, sus ojos suavizándose al mirar a su hija. Había esperado protegerla de la fealdad del mundo un poco más, pero los eventos de la noche lo habían forzado a tomar una decisión. «Era algo malo, cariño», dijo con suavidad. «Algo que no debería haberse escrito». Valeria frunció el ceño, su joven mente luchando por comprender por qué alguien querría hacerles daño de esa manera. «Pero, ¿por qué? No hicimos nada malo». Andrea se inclinó, rodeando a Valeria con un brazo. «No, no lo hicimos, querida. Pero a veces las personas dicen y hacen cosas que están mal, incluso cuando no tiene sentido. No se trata de lo que hicimos, se trata de ellos y sus propios problemas». Javier asintió en acuerdo, su corazón pesado con el conocimiento de que su hija ya estaba siendo expuesta a las duras realidades del mundo. «Tu mamá tiene razón, Valeria. Lo que sucedió esta noche no es culpa nuestra. Es solo algo con lo que a veces tenemos que lidiar». El ceño de Valeria se profundizó en confusión. ¿Pero no podemos detenerlos? ¿No podemos hacer que sean amables? Andrea sonrió tristemente, apartando un rizo de cabello de la frente de Valeria. «No siempre podemos hacer que las personas sean amables, cariño. Pero lo que podemos hacer es mostrarles que no vamos a dejar que nos hagan daño. Nos mantenemos firmes y no dejamos que nos hagan sentir pequeños». Javier escuchó las palabras de su esposa, sintiendo un oleaje de orgullo por su fuerza y sabiduría. Sabía que la batalla que enfrentaban estaba lejos de terminar, pero también sabía que la enfrentarían juntos, como una familia. Mientras estaban sentados allí, en el salón de baile tenuemente iluminado, perdidos en sus pensamientos, una figura se acercó a su mesa. Tomás Velázquez, el principal inversionista del hotel, estaba frente a ellos, su expresión solemne. «Señor Rodríguez, señora Rodríguez», comenzó, su voz cargada con el peso de los eventos de la noche. «Quería disculparme personalmente por lo que sucedió esta noche. No hay palabras para expresar lo profundamente lamentable que es la forma en que han sido tratados». Javier miró hacia arriba a Velázquez, su expresión indescifrable. «Gracias, señor Velázquez. Pero una disculpa no cambia lo que pasó. No borra el dolor». Velázquez asintió, su mirada fija. «Tiene razón. Una disculpa no es suficiente, y no estoy aquí para fingir que lo es. Lo que sucedió esta noche fue inaceptable, y está claro que hay problemas más profundos aquí que necesitan ser abordados. Les prometo que tomaremos medidas inmediatas para asegurar que este tipo de comportamiento no sea tolerado en la *** Casa Magnolia ***. Realizaremos una investigación exhaustiva, y cualquier persona responsable será responsabilizada». Andrea apretó la mano de Javier debajo de la mesa, su apoyo silencioso dándole la fuerza para hablar. «Apreciamos sus palabras, señor Velázquez», dijo, su voz firme. «Pero lo que realmente queremos es ver un cambio. Un cambio real. No queremos que esto le pase a nadie más, nunca más». Velázquez asintió, su expresión decidida. «Lo entiendo, señora Rodríguez. Y les doy mi palabra de que haremos todo lo posible para asegurar que la *** Casa Magnolia *** sea un lugar donde todos los huéspedes sean tratados con el respeto y la dignidad que merecen». Javier estudió a Velázquez por un largo momento, buscando cualquier señal de insinceridad. Pero lo que vio en los ojos del hombre fue un deseo genuino de hacer las cosas bien, de arreglar el quebrantamiento que se había expuesto. «Entonces lo mantendremos en su palabra», dijo finalmente Javier, su voz firme. Velázquez inclinó la cabeza. «Y me mantendré en ella».
Si hay algo más que pueda hacer para hacer su estancia más cómoda, por favor no duden en pedirlo. Javier asintió, aunque dudaba que hubiera algo que realmente pudiera compensar lo que había sucedido. Gracias, señor Velázquez. Velázquez les dio un último asentimiento antes de girarse para irse. Pero antes de hacerlo, se detuvo y miró a la familia. Si lo desean, tenemos disponible una suite privada para ustedes. Es más apartada, más tranquila. Podría ofrecerles un poco más de paz para el resto de su estancia. Andrea intercambió una mirada con Javier. Podía ver el cansancio en los ojos de él, el desgaste que la noche le había causado. Una parte de ella quería aceptar la oferta, retirarse del ojo público y darle a su familia la oportunidad de reagruparse. Pero otra parte de ella, la parte que siempre había insistido en mantenerse firme, sin importar las circunstancias, se resistía a esconderse, como si tuvieran algo de qué avergonzarse. Después de un momento, asintió. Agradecemos eso. Gracias. Velázquez ofreció una pequeña sonrisa comprensiva. Haré los arreglos de inmediato. Un miembro del personal los acompañará cuando estén listos. Con eso, se giró y se alejó, dejando a los Rodríguez con sus pensamientos una vez más. El resto de la noche pasó en un borrón. Los otros invitados, tal vez sintiendo la gravedad de lo que había sucedido, mantuvieron su distancia, ofreciendo solo miradas ocasionales o murmullos de simpatía. Pero Javier, Andrea y Valeria permanecieron mayormente en silencio, el peso de la noche presionando sobre ellos. Cuando finalmente estuvieron listos para retirarse, un miembro del personal apareció en su mesa, listo para guiarlos a la suite privada que Velázquez había prometido. El paseo por los pasillos de la **Casa Magnolia *** fue silencioso, el sonido de sus pasos resonando en los corredores, por lo demás silenciosos. La suite en sí era tan elegante como cabría esperar de un hotel de este calibre. Era espaciosa, con grandes ventanas que daban al jardín y un balcón privado que ofrecía una vista de las estrellas. Pero a pesar de su belleza, había una pesadez en el aire, un recordatorio de los eventos que los habían llevado allí. Javier dejó la maleta que había llevado desde su habitación original, sus hombros hundidos por el cansancio. Andrea caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín oscuro abajo, su reflejo en el cristal mostrando el cansancio en sus ojos. Valeria, que había estado inusualmente callada desde que dejaron el salón de baile, finalmente habló. «Mamá, papá, ¿nos vamos a ir?» Javier y Andrea intercambiaron una mirada. Habían discutido la posibilidad antes de la cena de gala, pero habían decidido quedarse, al menos por el momento. Pero ahora, después de todo lo que había sucedido, la pregunta pesaba en sus mentes. «No lo sé, cariño», dijo Javier suavemente, sentándose en el borde de la cama. «Tendremos que ver cómo van las cosas». Valeria asintió, aunque estaba claro que no comprendía completamente la complejidad de la situación. Subió a la cama junto a su padre, apoyándose en él mientras trataba de entender todo. Andrea se giró desde la ventana, su mirada descansando en su esposo e hija. «¿Qué piensas que deberíamos hacer?», le preguntó a Javier, su voz apenas por encima de un susurro. Javier suspiró, pasándose una mano por la cara. «No lo sé, Andrea. Parte de mí quiere irse, llevarte a ti y a Valeria lejos de todo esto. Pero otra parte de mí siente que deberíamos quedarnos, que no deberíamos dejarlos ganar huyendo». Andrea asintió, comprendiendo su conflicto demasiado bien. Se sentó a su lado, rodeando a Valeria con sus brazos. «No quiero huir», dijo Andrea suavemente. «Pero tampoco quiero quedarme aquí si va a ser así. Merecemos algo mejor que eso». Javier miró hacia abajo a Valeria, que ahora descansaba su cabeza en el hombro de su madre, sus ojos cayendo de cansancio. Sabía que cualquiera que fuera la decisión que tomaran, tenía que ser en su mejor interés. «Démosle una noche más», dijo finalmente Javier, su voz firme. «Veremos cómo van las cosas, y si no mejora, entonces nos iremos». Andrea asintió, aunque la incertidumbre aún pesaba en su corazón. «Está bien. Una noche más». Con eso, se acomodaron para la noche, aunque el sueño no llegó fácilmente. Los eventos de la noche se repetían una y otra vez en sus mentes, las palabras hirientes, las miradas, la ira y la frustración. Era una noche que ninguno de ellos olvidaría en mucho tiempo.
A la mañana siguiente, la **Casa Magnolia *** estaba tranquila, el bullicio habitual de los huéspedes y el personal se veía atenuado. Los Rodríguez desayunaron en su suite, lejos de las miradas de los otros huéspedes, y pasaron la mañana en la privacidad de su habitación, tratando de encontrar una sensación de normalidad en el rescaldo de la noche anterior. A medida que pasaban las horas, hubo un golpe en la puerta, y cuando Javier la abrió, se encontró con la vista de Tomás Velázquez de pie allí, su expresión seria. «Señor Rodríguez», dijo Velázquez, su tono respetuoso. «Quería saber cómo está usted y su familia. Espero que hayan podido descansar». Javier asintió, aunque había un cierto recelo en sus ojos. «Estamos bien, gracias». Velázquez entró en la habitación, mirando a su alrededor como si evaluara la situación. «He estado pensando mucho en lo que sucedió anoche, y quiero que sepan que hemos tomado medidas inmediatas. El miembro del personal que fue responsable de la nota ha sido identificado y despedido. También hemos comenzado una revisión exhaustiva de nuestras políticas y la formación del personal para asegurar que algo así nunca vuelva a suceder». Andrea, que había estado sentada junto a la ventana, miró a Velázquez, su expresión indescifrable. «¿Y qué hay de los otros huéspedes? Los que nos miraron como si no perteneciéramos aquí». La mirada de Velázquez se suavizó ligeramente, un indicio de arrepentimiento en sus ojos. «Lamentablemente, no puedo controlar cómo piensan o se comportan los demás. Pero lo que puedo hacer es asegurarme de que la **Casa Magnolia *** sea un lugar de respeto y dignidad para todos nuestros huéspedes, sin importar quiénes sean. Estamos implementando nuevas medidas para promover la inclusión y asegurar que todos se sientan bienvenidos aquí». Javier escuchó las palabras de Velázquez, sintiendo una mezcla de emociones, alivio, ira, tristeza y una persistente sensación de duda. Quería creer que las cosas cambiarían, que su experiencia llevaría a algo mejor. Pero también sabía que el cambio era lento, que las cicatrices dejadas por el prejuicio y la discriminación no sanaban de la noche a la mañana. «Lo que está diciendo suena bien, señor Velázquez», dijo finalmente Javier, su voz medida. «Pero va a tomar más que palabras para hacernos creerlo». Velázquez asintió, comprendiendo la profundidad del escepticismo de Javier. «Estoy de acuerdo, señor Rodríguez. Y estoy comprometido a respaldar esas palabras con acciones. Pero también entiendo si siente que lo mejor para su familia es irse». Andrea y Javier intercambiaron una mirada, el peso de la decisión pesado sobre sus hombros. Ambos sabían que irse sería la elección más fácil, la que les permitiría escapar del dolor y la ira que sentían. Pero también sabían que quedarse podría ser una declaración, una negativa a dejar que las acciones de unos pocos los alejaran. «Nos quedaremos», dijo Javier después de un largo momento, su voz firme. «Pero estaremos observando. Veremos si los cambios que está prometiendo realmente suceden». Velázquez inclinó la cabeza, un atisbo de respeto en sus ojos. «Gracias, señor Rodríguez. Le doy mi palabra de que haremos todo lo posible para asegurar que su experiencia aquí sea una de respeto y dignidad». Con eso, Velázquez dejó la suite, dejando a los Rodríguez con sus pensamientos una vez más. La decisión había sido tomada, pero la incertidumbre aún persistía, la pregunta de si habían hecho lo correcto flotando en el aire. El resto del día pasó en silencio, los Rodríguez eligiendo pasar la mayor parte del tiempo en la suite privada, lejos de las miradas de los otros huéspedes. Solo salieron para breves paseos por el jardín, donde Valeria jugaba entre las flores y trataba de olvidar los eventos de la noche anterior. A medida que la tarde avanzaba, regresaron a la suite, donde se había preparado un almuerzo ligero para ellos en el balcón. La vista del jardín era pacífica, el aroma de las ceibas llenando el aire, y por un momento, casi se sintió como un día normal, un día en el que simplemente podían disfrutar de la compañía del otro sin el peso del prejuicio colgando sobre ellos. Pero incluso mientras estaban sentados juntos, compartiendo una comida y hablando en voz baja, los eventos de la noche anterior permanecían justo bajo la superficie, un recordatorio constante de los desafíos que aún enfrentaban. A medida que el sol comenzaba a ponerse, lanzando una cálida luz dorada sobre el jardín, Andrea se giró hacia Javier, su expresión pensativa. «¿Crees que mejorará?». Javier miró hacia el horizonte, el peso de su pregunta presionándolo. «No lo sé», admitió. «Quiero creer que las cosas pueden cambiar, que las personas pueden aprender y crecer. Pero también sé que no va a ser fácil».
Andrea asintió, su mirada distante mientras observaba a Valeria perseguir una mariposa por el césped. Solo quiero que tenga una oportunidad en un mundo mejor, dijo suavemente. Un mundo donde no tenga que enfrentar las mismas cosas que nosotros hemos enfrentado. Javier extendió la mano y tomó la de ella, su agarre fuerte y reconfortante. Haremos todo lo que podamos para que eso suceda, dijo, su voz llena de convicción. Lucharemos por ella, y por todos los otros niños que merecen un mundo mejor. Andrea apretó su mano, una pequeña sonrisa asomándose en las comisuras de sus labios. Lo haremos. Juntos. A medida que la noche se profundizaba y las estrellas comenzaban a titilar en el cielo, los Rodríguez se retiraron a su suite, cerrando la puerta al mundo exterior. Sabían que el camino por delante sería difícil, que la lucha por el respeto y la igualdad estaba lejos de terminar. Pero también sabían que no estaban solos, que se tenían el uno al otro, y que juntos, podían enfrentar cualquier desafío que les esperara. La Casa Magnolia con su grandiosa fachada e interiores elegantes, se mantenía como un símbolo de un mundo que estaba cambiando lentamente, un mundo donde los viejos prejuicios estaban siendo desafiados, donde la lucha por la igualdad continuaba. Y mientras los Rodríguez se acomodaban para la noche, la fuerza tranquila de su resolución llenaba la habitación, un recordatorio de que, incluso frente a la adversidad, se mantendrían firmes. Afuera, el jardín permanecía en silencio bajo el manto de la noche, el aroma de las ceibas flotando en el aire. Las estrellas brillaban en lo alto, un faro de esperanza en la oscuridad, una promesa de días mejores por venir. El sol de la mañana se filtraba por las grandes ventanas de la suite privada, arrojando una cálida luz dorada sobre la habitación. El jardín exterior estaba vivo con los sonidos del canto de los pájaros y el susurro de las hojas en la suave brisa. La escena pacífica contrastaba fuertemente con el caos de los días anteriores, y mientras la familia Rodríguez comenzaba a despertar lentamente, había una sensación de que tal vez lo peor había pasado. Javier fue el primero en levantarse, su mente ya centrada en el día que tenía por delante. Se movió en silencio por la suite, cuidando de no despertar a Andrea y Valeria, quienes aún dormían. Al salir al balcón, el aire fresco de la mañana llenó sus pulmones, trayendo consigo una sensación de claridad que había sido esquiva desde que llegaron a la Casa Magnolia. Los acontecimientos de los últimos días habían pesado mucho sobre él, pero ahora, a la luz del nuevo día, sentía un renovado sentido de propósito. La lucha por el respeto y la igualdad estaba lejos de terminar, pero sabía que él y su familia habían dado un paso al frente, que se habían negado a ser silenciados ante el prejuicio. Y eso, se dio cuenta, era una victoria en sí misma. Andrea se unió a él en el balcón un rato después, su expresión suave pero pensativa. Ella deslizó su mano en la de él, y se quedaron juntos en un cómodo silencio, viendo cómo el jardín cobraba vida con el sol de la mañana. ¿Cómo te sientes?, preguntó Andrea en voz baja, sus ojos buscando los de él. Javier apretó su mano, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Estoy bien, respondió, su voz firme. Mejor, en realidad. Creo que hicimos lo correcto al quedarnos. Andrea asintió, su mirada derivando hacia el horizonte. Yo también lo creo. No fue fácil, pero a veces hacer lo correcto no lo es. Javier se giró hacia ella, sus ojos llenos de admiración. Estuviste increíble anoche, Andrea. La forma en que te mantuviste firme, la forma en que hablaste. Estoy tan orgulloso de ti. Andrea sonrió, aunque había un indicio de tristeza en sus ojos. Estoy orgullosa de nosotros, Javier. Hicimos lo que teníamos que hacer, por Valeria y por nosotros mismos. Pero también sé que esto no es el final. Vamos a enfrentar desafíos como este de nuevo. Javier asintió, su expresión resuelta. Y cuando lo hagamos, los enfrentaremos juntos. Seguiremos luchando, porque eso es lo que tenemos que hacer. Por Valeria, y por todos los demás que merecen algo mejor. Mientras estaban allí, perdidos en sus pensamientos, Valeria emergió de la suite, todavía frotándose el sueño de los ojos. Miró a sus padres, sintiendo la seriedad del momento, pero también la fuerza y el amor que los rodeaba. Buenos días, cariño, dijo Andrea, su voz cálida mientras la jalaba para darle un abrazo. Buenos días, mamá. Buenos días, papá, respondió Valeria,
su voz aún somnolienta pero llena de la inocencia de la infancia. Miró hacia el jardín, sus ojos iluminándose al ver las flores y los pájaros revoloteando. ¿Podemos ir a caminar por el jardín hoy? Javier y Andrea intercambiaron una mirada, y por primera vez en días, Javier sintió una genuina sensación de paz. Creo que es una gran idea, dijo, su sonrisa ampliándose. Vamos a explorar. Los tres pasaron la mañana paseando por el jardín, la tensión de los días anteriores desapareciendo lentamente con cada paso. Valeria corría adelante, su risa resonando entre los árboles mientras perseguía mariposas y recogía flores para mostrar a sus padres. Javier y Andrea la seguían a un ritmo tranquilo, sus manos entrelazadas mientras disfrutaban de la belleza de su entorno. Mientras caminaban, hablaban del futuro, de lo que querían para ellos y para Valeria. Hablaban de los desafíos que enfrentarían, pero también de la esperanza que tenían para un mundo mejor, un mundo donde su hija pudiera crecer sin miedo, sin prejuicios. Cuando regresaron a la suite, ya era casi mediodía, y encontraron un mensaje esperándolos. Era de Tomás Velázquez, solicitando reunirse con ellos una vez más antes de que se fueran de la *Casa Magnolia *. La nota era breve pero respetuosa, y estaba claro que Velázquez quería asegurarse de que su partida se manejara con el cuidado y la atención que merecía. Aceptaron reunirse con él en el salón, el mismo lugar donde había comenzado gran parte de su viaje. Cuando entraron en la habitación, encontraron a Velázquez ya esperando, su expresión calmada pero seria. Señor y señora Rodríguez, comenzó Velázquez mientras tomaban asiento, gracias por aceptar reunirse conmigo. Quería hablar con ustedes antes de que se fueran para expresar, una vez más, mis más profundas disculpas por lo que sucedió durante su estancia. También quería informarles sobre las acciones que hemos tomado desde nuestra última conversación. Javier asintió, su expresión indescifrable. Agradecemos sus esfuerzos, señor Velázquez. Pero lo que más nos importa es saber que realmente va a haber un cambio, no solo en la *Casa Magnolia *, sino en el mundo en general. Velázquez se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos sinceros. Entiendo completamente, señor Rodríguez. Y quiero que sepan que estamos comprometidos a realizar esos cambios. Ya hemos comenzado a implementar nuevas políticas para asegurar que todos nuestros huéspedes sean tratados con la dignidad y el respeto que merecen. Además, estamos iniciando una serie de programas de capacitación para nuestro personal para abordar cuestiones de diversidad e inclusión, y estamos contactando a otros establecimientos en nuestra red para alentarlos a hacer lo mismo. Andrea escuchó atentamente, su mirada firme. Es un buen comienzo, señor Velázquez. Pero palabras y acciones como estas necesitan ser sostenidas en el tiempo. Es fácil hacer promesas en el calor del momento, pero lo que suceda después de que nos vayamos es lo que realmente importa. Velázquez asintió, claramente comprendiendo la gravedad de sus palabras. Tiene toda la razón, señora Rodríguez. Y le doy mi palabra de que esto no es solo una medida temporal. Estamos comprometidos a hacer cambios duraderos, no solo porque es lo correcto, sino porque es esencial para el futuro de este establecimiento y para la comunidad a la que servimos. Hubo un momento de silencio mientras las palabras de Velázquez flotaban en el aire, el peso de la conversación asentándose sobre todos ellos.